Mi nombre es Igmer Reyes, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta ocasión hablaremos de derecho civil, específicamente sobre las obligaciones. Como sabido es, para los estudiantes de derecho y profesionales en el área de derecho, las obligaciones se dividen en obligaciones civiles y obligaciones naturales. Hablaremos en esta ocasión precisamente sobre las obligaciones civiles. ¿En qué consisten las obligaciones civiles? Las características y requisitos que éstas deben de cumplir para exigir su cumplimiento en base a lo establecido en el Código Civil. Hablando doctrinariamente sobre las obligaciones civiles, se dice que son civiles aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Esto en base al artículo 1341 del Código Civil, en su inciso segundo. Esto nos da a entender que las obligaciones civiles son exigibles con tutela jurídica, ya que están amparadas y protegidas bajo la existencia legal de nuestra legislación, establecido según las leyes de nuestro país. Para exigir el cumplimiento de las obligaciones civiles a otra persona, éstas deben de cumplir con características establecidas en el artículo 1316 del Código Civil, en sus ordinales del primero al cuarto. El artículo 1316 estatuye que para que una persona obligue a otra por un acto de declaración voluntario, es necesario, en su ordinal primero, que sea legalmente capaz. Ese es uno de los requisitos o características que debe de cumplir para poder demandar el cumplimiento de las obligaciones civiles. En su ordinal segundo dice que consienta de dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Ordinal tercero también menciona de que recaiga sobre un objeto lícito, que sea un objeto legal, que no sea ilícito. Y como cuarto ordinal tenemos que tenga una causa lícita. Son las características que establece el artículo 1316 del Código Civil salvadoreño. Los requisitos aludidos son aplicables tanto al deudor como también al acreedor. En el artículo 1316 del Código Civil, por lo menos en el ordinal segundo, agrupa sin ninguna técnica jurídica los requisitos de existencia con los requisitos de validez en el acto jurídico, los que no producen ningún efecto si faltara alguno de los principales requisitos esenciales para su existencia. En cambio, los segundos atañen a su vez validar que para que un negocio jurídico produzca eficacia jurídica se precisa que esté exento de vicio, que cumpla con todos los requisitos claramente expresos en nuestra ley. En tal sentido que si falta un elemento de esta naturaleza, el acto existe, pero efecto de nulidad absoluta o relativa. También hay requisitos que se deben de cumplir para su existencia. Tenemos en primer lugar el consentimiento de las partes para que se dé la existencia, para que exista. Debe de haber consentimiento, que no debe ser obligado y tampoco desconociendo de la obligación que adquiere. En segundo lugar tenemos lo que es el objeto. Debe de haber un objeto que relacione la actitud o el compromiso y la obligación civil de la persona. Y tercero es la causa. Debe de haber una causa para tal cumplimiento de las obligaciones civiles. También es necesario aclarar que existen los requisitos de validez para que se cumplan lo que son las obligaciones civiles. En primer lugar podemos mencionar que es la capacidad de las partes. En segundo lugar, que el consentimiento no adolezca de vicio, como ya lo vimos hace un momento, debe ser completamente legal conforme a lo establecido, al procedimiento, a los requisitos. Y tercero, que el objeto sea lícito. Esto cuando hablábamos de que la causa tiene que ser meramente lícita y que tenga una causa que no sea ilegal. De acuerdo al artículo 1314 y 1572, la solemnidad puede entenderse como un requisito de existencia también. El contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y la segunda es que la que falta el instrumento público
no puede suplirse por otra prueba en los actos o contratos que conforme a la ley requieren la solemnidad. Esto en relación con el artículo 1552, en su inciso primero, que considera que la omisión de las solemnidades propiamente dichas como un requisito de validez que acarrea nulidad absoluta del acto. No se debe olvidar que a falta de consentimiento o el consentimiento viciado se trata de cosas distintas. Según el artículo 1316, numeral segundo, que confirma que tal acerto en el consentimiento de los elementos es indispensable la existencia del acto. En cambio, con el consentimiento viciado existe consentimiento, pero el sujeto a las regulaciones que señalan en el artículo 1322 y siguiente inciso, y la sanción que señala en el artículo 1552. También podemos mencionar que el objeto es un requisito de existencia, pues no se concibe un acto jurídico sin tal elemento. Tal criterio confirma nuestro código a través de los artículos 1613 y 1618. En efecto, en resumen, no puede tener vida jurídica una compraventa en que le falte el objeto de obligación del comprador. Esto en relación a las obligaciones civiles, que en definitiva es el precio, sería el objeto, ¿no? O que falte el objeto de la obligación del vendedor, que en definitiva es la cosa vendida. De esta forma, hemos expuesto lo que son las obligaciones civiles, que son cosas muy distintas a las obligaciones naturales.